Así que empiezo a grabar ahora. Y listo. Bueno, entonces tenemos la guía ahí que la puse en el chat. Es ese que dice Lab 1-27. Y voy a compartir la pantalla en la cual ya podemos... espérenme un minutito. Ya la tengo ahí lista para poder ver, que es esto. ¿Sí? Es lo que tendrían que ver ustedes. Yo lo tengo en un PDF, pero es lo que tendrían que ver ustedes en la web, ¿sí? Hay 4 ejercicios con letras que no creo que podamos resolver los 4 ahora, porque la idea es verlo desde a poquito, ¿sí? Y eso lleva tiempo. Y después tienen unos, si no me equivoco, 4 ejercicios más para resolver ustedes, ¿sí? Incluido un cuarto ejercicio que es un juego, ¿sí? Muy básico en la consola, pero un juego a resolver que tendrían que hacer ustedes, ¿sí? También todo con lo que estuvimos viendo hasta hace poco, ¿sí? De ciclo inexacto. El archivo está en un link que pegué recién. Escribí en el navegador esto que voy a poner yo ahora. Esto peguen ahí lo puso Mati también, en un navegador y van a poder ver el mismo documento. Igual no se preocupen porque yo voy a estar proyectando el que vamos a ir resolviendo, así que siempre van a tener en claro qué ejercicio resolver. Pero después, como les había mencionado, van a quedar seguros ejercicios para que resuelvan ustedes. La idea es que lo resuelvan con ciclos. ¿Bien? Que es lo que estuvieron viendo hasta hace poco. Bueno, entonces quedó claro más o menos cómo trabajar hoy. Vamos a ver ciclo inexacto, un repaso primero, y luego vamos a ir resolviendo estos ejercicios. Yo acá tengo ya el CodeBlocks. Bien. ¿Qué me dicen del ciclo inexacto? ¿Cómo lo definirían? ¿Qué diferencia habría con el ciclo inexacto, que es el que vieron, que era con for, ¿no? Que habíamos visto hace 2 clases, habíamos repasado ese ciclo? Bien, a diferencia del ciclo exacto, que como el nombre indica, sabemos exactamente cuántas iteraciones, cuántas vueltas va a dar, con el while la cantidad de repeticiones es indeterminada. Puede ser una, como puede ser ninguna, como pueden ser millones. ¿Bien? ¿Y cómo definimos esa cantidad de vueltas a dar? Con una condición. Bueno, entonces vamos a ver. Vamos a poner acá una variable, la voy a poner en 1, ¿sí? Inicialmente, y voy a decir, mientras que la variable sea menor o igual que 10, mostrá, por ejemplo, bienvenidos y bienvenidas. Entonces, si yo ejecuto esto así como está, ¿bien? ¿Cuántas veces vas a mostrar el mensaje ese bienvenidos y bienvenidas? Bien, infinitas veces, ¿sí? Lo voy a ejecutar para que ustedes lo vean. Esto no finaliza nunca porque la condición que le dimos, que le escribí acá, es verdadera siempre. Nunca cambia el valor de i, por lo tanto esto siempre es verdadero, siempre ejecuta lo que está ahí. ¿Bien? Ahora, si yo le pongo i más acá, entonces, luego de mostrar el mensaje va a contar, i va a valer 2, y así va a seguir ejecutándose hasta que i valga 11. Así que ahí me aparece la cantidad de veces que le indiqué que aparezca. ¿Sí? Eso sería como con un ciclo while, como simular un ciclo for, ¿no? Pero no es la idea, porque la idea con un ciclo while es que yo pueda tener esto y que no sea una cantidad exacta de veces, sino una cantidad inexacta o indeterminada de veces. Como algunos de los ejercicios que tenemos por acá. Pero se entiende más o menos la idea, mientras que esto sea verdadero, mientras que esta proposición lógica sea verdadera,
lo que está dentro se ejecuta. Y hay que tener cuidado porque nos puede pasar de que ponemos algo acá que siempre es verdadero, por lo tanto, no deja de ejecutarse nunca. ¿Bien? Y luego, una vez que esta condición de acá se evalúa como falsa, ¿qué pasa? Termina el while, ¿sí? Yo acá podría tener un for, un if, un switch, otro while, o como en este caso, el return 0 que hace que el programa termine. Pero es importante que sepan que cuando un while termina, no tiene que terminar el programa, ¿sí? Solo termina ese ciclo. Abajo yo puedo tener otro que haga otra cosa, puedo tener cualquier cosa que se me ocurra, depende obviamente del ejercicio, ¿sí? No asocien al while con el programa. El programa es main, ¿sí? While lo que hace es un ciclo, como lo hacía el for, solo que tiene esta característica de que yo le voy a poner acá una condición, y si esa condición es verdadera, el ciclo continúa, y esa condición, cuando sea falsa, el ciclo termina y sigue en la línea posterior a la llave. Quiere decir que si acá pongo, por ejemplo, chau, ¿cuántas veces tiene que aparecer chau por pantalla? Una sola vez, porque está fuera del ciclo, exactamente. Bueno, como resumen, ¿sí? Podemos tener esto para entender cómo funciona el ciclo. Pero obvio no nos sirve para mostrar un cartelito 10 veces y luego chau. Nos sirve para resolver cosas mucho más complejas, ¿sí? Como este, por ejemplo, este ejercicio que tenemos acá, que yo lo voy a copiar y pegar acá, para poder leerlo. Dice, hacer un programa que solicite una lista de números que finaliza cuando se ingresa el número 0, calcular e informar la cantidad de números impares de la lista e informar cuál fue el primero de los impares ingresados. Bueno, acá tenemos que resolver varias cosas que las podemos ir resolviendo por partes, ¿sí? No hace falta tratar de resolver todo junto. Lo primero que podríamos hacer es hacer que un programa nos pida números y que finalice cuando pongo el número 0. ¿Bien? Primero, la pregunta, ¿el número 0 me sirve como número a analizar para saber si es impar o es un número exclusivamente para finalizar la lista y nada más? Solo para finalizar, exacto. Podría pasar de que yo quiero que el número con el que cargo, ¿sí? el último número de todos, lo tenga en cuenta para los resultados, pero en este caso no. El 0 que quiero poner no me interesa para hacer ningún cálculo, ¿sí? Nunca podría ser el impar igual, pero no me interesa. Entonces, vamos a declarar una variable n, por ejemplo. El while lo voy a dejar, pero vacío. Y esto de acá lo voy a sacar. Entonces, ¿qué pasa si yo pongo esto así, que es lo primero que me vendría a la mente, mientras que n sea distinto de 0? Bien. N tiene basura, ¿no? Entonces, esto podría pasar de que el programa, ¿sí? Si yo acá pongo el ingreso, podría pasar de que el programa no termina nunca. Yo voy a poner acá fin, como para que veamos cuándo el programa termina. Porque como tiene basura, tranquilamente podría pasar de que esto sea 0, ¿sí? Y si es 0, nunca entraría el while, ¿sí? No creo que justo tenga 0, pero nunca se sabe, así que lo ejecuto. Bueno, me pide un número porque evidentemente la basura que tiene es distinta de 0, pero es un riesgo que no habría que tomar, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer para que no tenga un 0? Perdón, para que sepamos nosotros con seguridad de que el número va a tener algo distinto de 0. Bien, puedo pedir un valor antes, exactamente, o ponerle un valor antes, ¿sí? Por ejemplo, una cosa así, para que el número sepamos que no va a tener 0. Cualquiera de las dos estaría bien. Pero si hago esto, y yo ingreso el número acá,
me podría llegar a traer algunas consecuencias cuando yo ingrese el 0 que no quiero. En cambio, si yo lo pongo de esta manera, que es una forma totalmente invisible para el usuario que está ejecutando el programa, nunca se va a enterar de que el número se ingresó afuera del while, ¿sí? Y luego acá adentro, una nueva vez. Entonces me quedaría una estructura así, pero ¿qué ventaja tiene esta estructura con respecto a la anterior? Si yo pongo el número 0 acá, el while, perdón, nunca ingresa, ¿sí? Ya al poner un 0 acá, el programa finalizaría. ¿Bien? Si pongo un número distinto de 0, bueno, acá tendré que hacer una serie de evaluaciones, ¿no? De la línea 15 en adelante. Y luego, antes de que termine el while, pido el número de vuelta. Y si pongo el número 0, inmediatamente lo evalúa y finaliza el while. O sea que el 0 nunca es tenido en cuenta para nada de esta manera, que era lo que queríamos. Entonces, ahí está hecho una estructura en la cual me pide números, puede ser cualquier número entero, salvo el 0, porque el 0 me finaliza el programa, como pueden ver ahí. Bien, entonces, teniendo esto, y solo una vez que garantizamos de que esto está correcto, que es la estructura como general del programa, lo que nos pide en la primera oración, luego resolvemos lo que nos pide en la segunda oración, que es saber cuántos números impares hubo en la lista y cuál fue el primer impar ingresado. Bien, esas dos cosas. Entonces, ¿cómo resuelvo el primero? ¿Cuántos números impares hubo en la lista? Bien, yo tengo que saber cuántos hubo. Entonces, primero puedo declarar una variable entera que se puede llamar CI, ¿sí? CI, contador de impares. ¿Y qué tendría que hacer con esa variable que es para contar? En 0, sí. Pongo la variable en 0. Bien. Ya está en 0, entonces, cada número que yo ingrese tendría que evaluarlo, salvo el 0, que ya con esta estructura evitamos evaluarlo, ¿sí? Así que en la línea 15 estaría evaluando el primer número ingresado en la línea 13, siempre y cuando no sea un 0, ¿sí? Entonces, acá me pregunto, como pusieron por ahí, si n resto 2 es distinto de 0, ¿sí? Yo estoy acá teniendo un número que no es par, por lo tanto, es un número impar, ¿sí? Yo elijo un número cualquiera que pudo haber ingresado el usuario, por ejemplo, el número 6. Entonces, 6, cuando lo divido por 2, ¿qué me queda en el resto? Me queda 0, ¿no? Porque el número 2 es divisor del 6. Entonces me queda 0. Quiere decir que no es un número impar. Y está bien, no es un número impar. Ahora, cuando pongo el número 5, por ejemplo, ¿qué me queda como resto cuando lo divido por 2? 1, ¿bien? Porque 2 por 2, 4, más 1 de resto, me quedaría 5, ¿bien? Entonces, yo lo que estaría haciendo ahí es preguntarme si el resto de la división del número ingresado con el número 2 no es 0, es distinto de 0, entonces tengo un número impar. Así que lo que hago acá es contar que hubo un número impar. ¿Bien? Bien. Y al final de todo, en lugar de mostrar fin, lo que podemos mostrar ahora es, por ejemplo, punto A, cantidad de números impares, 6. ¿Sí? Lo que tiene es 6. Y lo terminamos ahí. Probemos entonces. Recuerden que la lista es indefinida, puede ser muy cortita o extensa en la cantidad de números. Vamos a poner 4, 5, 6, 7 y 0. Entonces tenemos 4 no es impar, entonces no lo cuenta. 5 es impar, tendremos 1 acá, ninguno acá, 2. Tenemos 2 impares, ¿sí? Cantidad de números impares, 2. Bien, ahí estamos con el programa bien.
Y si lo ejecuto y pongo, por ejemplo, 4, 8, 10 y 0, me dice cantidad de números impares 0. Que tampoco está mal, hay 0 impares, ¿sí? Esto lo podría mostrar de dos maneras. O así, que se entiende, o podría poner, a nivel, como una redacción, podría poner no hubo números impares, ¿sí? Cualquiera de las dos opciones estaría bien. Pero bueno, está funcionando bien el punto A. Y el punto B me pide la cantidad de números impares de la lista, eso sería como el A, y el B sería informar cuál fue el primero de los impares ingresados, ¿sí? Bien. ¿Lo puedo resolver con lo que tengo en el punto A? Perdón, voy a hacer la pregunta de vuelta. ¿Lo puedo resolver solamente con lo que tengo para el punto A? No, solamente no, pero sí me puedo apoyar o utilizar lo que resolví para el punto A para hacer el B. Entonces, para resolver el B, ¿qué necesitaría? Podría ser una bandera, podría usar el contador como apoyo para saber si tengo el primero, ¿bien? Pero algo fundamental para poder resolver el punto. ¿Qué necesitaría? Ahí lo que puso Agustín, ¿sí? Una variable más. Bien, parece que Brian es del team contadores y hay algunos que son del team banderas. Bien. Bueno, entonces primero declaro una variable más. Vamos a ponerle primer impar. Bien. Lo dejo con basura, porque con lo que haga más adelante, yo si me queda, pues puede pasar que no hay impares, ¿no? Bueno, si no hay impares no lo voy a mostrar. Entonces, solamente acá, ¿sí? Yo voy a preguntarme si el contador es 1, y si el contador es 1, significa que tengo el primero de los impares. Pero ¿por qué les parece que solamente tiene que ir ahí en ese if? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué tan grave sería si yo pongo esto así? Y luego al final de todo digo punto B, primer impar, y lo que tiene la variable primer impar. ¿Sería lo mismo? ¿No sería lo mismo? Bueno, vamos a probar. 6, 8, 7, 0. Cantidad de impares 1, primer impar 7. Parecería que es lo mismo, ¿no? Probemos 5, 7, 8, 0. Primer impar 5. Entonces, si quieren pongan acá, team es lo mismo o team no es lo mismo. ¿Qué piensan? ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Team es lo mismo, veo ahí, no es lo mismo. Bien. No es lo mismo, ¿sí? ¿Qué estaría pasando acá? Vamos a analizarlo primero, vamos a mostrar que no es lo mismo, ¿sí? Voy a poner esto. ¿Sí? Ahí nos podemos dar cuenta que no funciona bien. Estamos diciendo que el primer impar es el número 10. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el problema y por qué esto funciona mal? ¿Sí? Porque con dos pruebas que hicimos antes funcionaba bien. Por eso hay que tener cuidado con estas cosas. ¿Qué estamos evitando acá o qué estamos preguntando acá solamente? Estamos preguntando si el contador de impares es 1. Cuando yo puse los números 7, 5 y 10, por ejemplo, cuando yo pongo el número 7, me cuenta 1 acá,
pregunta, ¿CI vale 1? Sí, entonces primer impar igual a 7. Cuando después pongo el 5, CI vale 2, y esto nunca más es verdadero. Listo, solucionado el problema. Ahora, si yo pongo así, el contador de impares siempre es 1. ¿Sí? Entonces, todos los números que vengan después, yo no le estoy exigiendo que el número sea impar para asignar el valor de n. Lo único que le estoy exigiendo es que el contador de impar es 1, y como puse uno solo, le pondría como valor de primer impar el 8 y luego el 10. ¿Sí? Eso es lo que pasó en el ejercicio este. Entonces, acá yo tengo que decir, y fíjense que tiene sentido, solamente puedo asignar un número impar cuando sé que el número es impar. Entonces esto tiene que ir adentro del otro if. No puede ir separado, ¿sí? Y ahí sí va a andar bien. Todavía tenemos el error de que si nunca puse un número impar, acá abajo estaría mostrando basura, ¿sí? Eso ahora lo corregimos. Pero hay que empezar a familiarizarse con el anidamiento de if y, bueno, las consecuencias que tiene de anidarlos o de no anidarlos. Voy a poner 7, 8 y 10, como había puesto antes, 0, y me tiene que decir 7, ¿sí? Que es el primer impar y único. Obviamente, si pongo más impares, por ejemplo, 7, 8, 10 y 17, cuando ponga 0, el 17, como me cuenta 2, nunca podría ser el primer impar. Eso está bien. Y faltaría, como habíamos dicho, este caso, donde si no hay número impar, me muestra acá basura, ¿sí? Entonces, eso, ¿cómo lo podemos resolver? Bien, hacer una... Bueno, ahí Mati pone primer impar igual 0, ¿sí? Y eso soluciona a medias, fíjense el problema, porque cantidad de impares 0 estaría bien, pero primer impar no podría ser nunca el 0, porque el 0 no es un número impar, ¿sí? Entonces, ¿qué otra cosa se les ocurre? Poner un if, sí, ¿dónde? ¿En qué parte? Afuera. Bien. Y algo que puso Mati, que seguramente se refería a eso, es, acá me puedo preguntar, si primer impar todavía es 0, perdón, si primer impar ya no es 0, entonces lo reemplacé con un número impar y lo puedo mostrar. Esa es una forma. Ese seguramente es para Team Bandera, porque estamos usando a primer impar como una bandera, ¿sí? 0, el valor inicial de la bandera, un valor impar cuando la cambiamos. Entonces, si sigue siendo 0, no hubo números impares. Si es distinto de 0, mostramos cuál fue el primer impar. Esa es una manera. Entonces ahora yo pongo 8, 10 y 0 y ya no me muestra más el B, lo cual está bien porque al no haber impares no tendría que ver el punto B. O podría verlo con un mensaje que diga no hubo impares, esa es otra opción. Tengan en cuenta que el ejercicio ni siquiera aclaraba qué podía pasar, así que acá pueden ser creativos. Acá vamos a poner no hubo impares, ¿sí? Bien. Y voy a poner una lista sin impares. Y ahora me dice, para punto B, que no hubo números impares, ¿sí? Esa es una forma. Y la otra, que es para los que usan contadores, ¿cómo sería? Si, claro, si CI, que es el contador de impares, no es 0, que era el valor inicial, ¿sí? O mayor a 0, también podríamos preguntar. Si tiene por lo menos un valor 1, 2, 3, cualquier número que no sea 0, es porque hubo un impar y entonces va a funcionar para cuando no hay impares, y cuando sí hay impares, muestra cuál es, ¿sí?
Así que ahí estaría resuelto y además validado o teniendo en cuenta que podría pasar de que no hay números impares, ¿sí? Bueno. Bien. Entonces tenemos resuelto el primero de los ejercicios, ¿sí? Dificultades con esto, fíjense que el código no termina siendo algo extenso, ¿sí? Pero tiene una serie de anidamientos de cosas que, bueno, hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Hay que analizarlo bien, porque si no nos podía pasar lo que habíamos hecho antes de poner este if afuera del otro if y que nos dé mal, ¿sí? Que no nos dé bien el resultado. Bueno. ¿Cómo vamos de tiempo? A ver. Quedarían unos 10 minutos. Creo que con esto podríamos ver de hacer uno más y después el resto los resolvemos en un segundo ingreso, el mismo ID. Vamos a resolver ahora, si están viendo ese, el B es bastante largo, ¿sí? Vamos a resolverlo después. El C es más cortito. Hacer un programa que solicite el ingreso de un número entero y luego solicitar indefinidamente el número mientras no se ingrese un número en el rango entre 1 y 5. ¿Sí? Y vamos a contar cuántas veces se ingresa erróneamente, ¿sí? Hasta que la persona ponga bien un número que está entre el 1 y el 5. ¿Sí? Básicamente tenemos que garantizar de que lo que ponga la persona, el usuario, es un número que está entre el 1 y el 5. De lo contrario, lo volvemos a pedir. Bien, vamos a hacer este que es más corto y en 10 minutos lo resolvemos. Así que ejercicio 3 era. Bueno, Zoom me avisa que quedan 10 minutos. Bien, este sería entonces para resolver el ejercicio 3, que obviamente también vamos a hacer un while acá. Bien, entonces, yo tengo que pedir un número. Vamos a poner ingresar un número entre 1 y 5, ¿sí? Ahí se entiende que es entre el 1 y el 5, y lo ingreso. ¿Bien? Y acá podemos poner el número ingresado es, y mostrarlo al final de todo, como para que la persona pueda ver que ingresó. Y acá en el medio tiene que estar el código para validar que n, ¿sí? sea correcto. Vamos a poner, sea correcto entre 1 y 5. Bien. Entonces, ¿qué tendríamos que poner acá para garantizar de que el número esté entre 1 y 5? Y si no, me lo vuelvo a pedir. ¿Qué les parece? Bueno, Cristian dice mayor o igual a 1. Vamos a probar eso. Si n es mayor o igual a 1 y n es menor o igual a 5, vamos a poner acá, con un endele, reingresar el número entre 1 y 5, ¿sí? Y volvemos a pedir n. ¿Sí? Volvemos a pedir n porque si no tendríamos ahí algo infinito. Probemos. Entonces, empezamos el programa y pongo el número 3. Me dice reingresar el número, reingresar el número, reingresar el número. Y pongo el número 10 y me lo acepta. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó con esto? El rango mayor o igual a 1 y menor o igual a 5 es el que queremos aceptar. Así que tendría que ser al revés, ¿sí? Yo quiero que el número, para que sea correcto, sea un número entre el 1 y el 5. ¿Sí? Podría ser la negación. Claro, ahí Cami nos está diciendo que se perdió. Lo que queremos es que el número sea un número entre el 1 y el 5 inclusive. Entonces, cuando la persona se equivoca, yo tengo que pedirle que lo reingrese.
pero lo que terminamos escribiendo ahora es que cuando la persona pone bien el número, lo pedimos de vuelta, y solo cuando se equivoca o cuando pone un número fuera del rango, lo aceptamos. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer lo que están pidiendo por ahí, vamos a negar esto. Si esto es lo que aceptamos como válido, vamos a negarlo. ¿Y cómo es la negación en C? El signo de exclamación, ¿sí? Entonces sería la negación de todo esto, así que le voy a poner un paréntesis. ¿Bien? Entonces, lo que antes nos daba verdadero se va a transformar en falso y viceversa, ¿sí? Probemos si funciona. Pongo el número 10, me lo vuelve a pedir, el menos 5 me lo vuelve a pedir, y cuando pongo un número correcto, me lo toma. ¿Bien? Fíjense que era buena idea, una opción es poner el rango que quiero, en este caso, y negarlo. De esta manera podría validar lo que no quiero, básicamente, ¿sí? Y otra manera, ¿sí? Yo esto lo voy a tomar como válido, así que lo voy a comentar y voy a poner como que está ok, pero otra forma de poner esto, ¿cómo podría ser? ¿Qué es lo contrario a lo que habíamos puesto originalmente? ¿Sí? Originalmente habíamos puesto n mayor o igual a 1 y n menor o igual a 5. ¿Cómo puedo decir eso de otra manera? Perdón, ¿cómo puedo decir lo contrario a esto sin usar el signo de negación? ¿Sí? ¿Qué es lo contrario a esto? Claro, pero sin decir la negación de eso. Sin poner el not. Ya sea con el signo de exclamación o con la palabra not. ¿Está bien? ¿Cómo digo lo contrario a esto, pero sin usar la negación? Menor a 1, bien. El número tiene que ser menor a 1, y acá tengo que poner un operador lógico, porque si no, ¿cómo pongo el otro que es mayor a 5? ¿Cuál es el operador lógico? Y, dicen, pensemos entonces con el i. Se tiene que cumplir las dos cosas, ¿no? Para que sea con el i. ¿Puede un número ser más chico que 1 y más grande que 5 a la vez? No. ¿Está bien? No es posible. Entonces me va a dar falso siempre. Entonces vamos a poner O, que es el correcto que tendría que ir. Si el número es más chico que el 1 o el número es más grande que el 5, en cualquiera de las dos opciones me va a pedir de vuelta. ¿Bien? Entonces, si yo pongo el número 4, está bien, se pasa al while. Me da falso, me dan falso los dos, salté al while, termina. Si yo pongo el número 1, falso los dos, continúa. ¿Sí? Si yo pongo el número 90, me da verdadero que sea mayor a 5, entonces reingreso. Si pongo el número 3, me da verdadero que sea menor a 1, entonces ingresa. ¿Sí? Y así va a seguir pidiéndome números, mientras que yo no ponga un número que esté en el rango correcto. ¿Bien? Bueno, este ejercicio es más que nada, fíjense que es muy cortito, termina siendo una cosa muy simple, pero fíjense si bien es simple lo que hay que resolver, lo complejo que puede ser pensarlo, porque surgieron un montón de maneras, algunas estaban bien, lo primero que nos surgió es pensar, validar algo que era correcto y dejábamos pasar lo incorrecto. Entonces, es cuestión siempre de analizar bien. Si yo uso un operador lógico y no me queda claro si está bien, siempre lo puedo hacer en un papel y analizar todos los casos, o en Excel y analizar todos los casos, ¿sí? Recuerden que el while es verdadero y ejecuta lo que está dentro de las llaves cuando es true. Así que tienen que tener en cuenta eso para este ejercicio, porque false sería cuando el número esté bien, o sea, entre el 1 y el 5. ¿Bien? Bueno, a ver cuánto vamos de tiempo. Creo que ya estamos. Sí, ya estamos. Quedan 3 minutos. Ah, y faltaba, bueno, no está terminado, ¿no? Porque faltaba hacer qué cosa, que cuente cuántas veces se equivocó, ¿no? Bueno, entonces vamos a poner C en 0 y cada vez que haya que reingresar el número, contamos. Y luego, acá lo que hacemos es un
cantidad de errores, podría ser, y C. Bien. Entonces, si yo lo ejecuto y pongo, por ejemplo, el número 90, el número 100 y el número 4, me dice número 4, cantidad de errores 2. ¿Sí? Ahí quedaría resuelto. Bueno, ahora sí, cortamos por 10 minutos, cortamos por 10 minutos y 18:50 volvemos a entrar y resolvemos los 1 o 2, depende del tiempo que nos dé, ¿sí? Y quedan los otros ejercicios para resolver y la encuesta, ¿sí? Para que resuelvan. La idea es que lo contesten todos y todas. Bueno, nos vemos en 10 minutos entonces. Y obviamente pueden hacer preguntas porque no hubo espacio para preguntas en este.